pasajes bíblicos. Segunda de Pedro va a ser el primero, capítulo 1, versículo 5 y verso 6 en la primera parte. Y luego vamos a ir al primera de Pedro, ya le digo por qué, aunque algunos que siguieron la serie ya se deben imaginar. Capítulo 2 de primera de Pedro, versos 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, y luego primera de Pedro, capítulo 2. Verso 5 de segunda de Pedro, capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahora dice al conocimiento dominio propio. Y lo paramos ahí y nos vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12, donde dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, y ahora que la hemos leído, rogamos por favor que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo a tener una correcta comprensión de lo que has dejado plasmado en ellas. Así que bendícela por favor a nuestro bien, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿saben una cosa? El tema de hoy es un tema que no necesita tanta explicación, sino que lo que necesita es aplicación, que es distinto. Porque a veces podemos explicar mucho, pero aplicamos poco. Y Pedro es un hombre que quiere que lo que él nos está diciendo lo apliquemos especialmente en la vida cristiana. Y esto que va a resaltar, o que vamos a mirar en esta mañana, es fundamental. El título de hoy es Una vida de dominio personal. Una vida de dominio personal. Y bueno, este hombre otra vez nos dice ahí en la segunda carta que debemos añadir a la fe virtud. A la virtud nos dice que debemos añadir conocimiento, que ya hemos estado analizando en las semanas anteriores, y ahora dice que lo que tenemos que hacer es añadir a esto, al conocimiento, dominio propio. Macanudo. ¿Qué es dominio propio? Porque uno lo lee esto y dice, bueno, está bien, pero ¿y qué significa esto? ¿A dónde apunta el apóstol Pedro en este caso? La palabra griega, acuérdense en que el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en ese idioma. Nosotros acá tenemos la traducción al español. Y entonces la palabra originalmente significa de tener fuerza. Claro, no es tener fuerza física, porque si no, Pedro, en fin, podemos ir a un gimnasio, levantar unas cuantas pesas y ya arreglamos este asunto. Pero no es a eso a donde nos apunta este gran hombre de Dios. Está hablando de la fuerza interior de carácter. La persona que sabe cómo controlarse y controlar especialmente sus pasiones. Y el dominio propio, hermanos queridos, se trata de ese poder, de esa fuerza interior que Dios nos otorga a través del ministerio, la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada hijo e hija de Dios que ha sido redimido en la sangre del bendito Cordero de Dios. Noten ustedes que allí en el capítulo 1, versículo 3 de la segunda de Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios. Ya hemos hecho un análisis bastante
en fin, cuidadoso de esas declaraciones. Esa es una de ellas, la obra que hace Dios en todo esto. Yo siempre enfatizo este punto que es muy importante, porque en la actualidad tenemos la tendencia de enfatizar el papel que desempeña la persona en cuanto a las cosas de Dios, y perdemos prácticamente de vista, ¿no es cierto?, en una forma total, la obra que Dios hace y tiene que hacer para que nosotros podamos ser responsables en la vida cristiana. Ustedes sacan a Dios de la ecuación de un cristiano, de la vida, y no puede hacer absolutamente nada. Siempre me vienen a la mente las palabras de Jesús cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces eso es algo que tiene que repicar en nuestros oídos y en nuestra conciencia en una forma constante. Es por la gracia de Dios y su intervención en nuestras vidas que entonces nosotros producimos cosas. Así que Pedro ya nos dijo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido otorgadas. No dice se otorga, sino ya ha sido otorgado por Dios a todos los creyentes. Siendo que el mismo Pedro acá nos insta a considerar los escritos del apóstol San Pablo. ¿Se acuerdan que al final lo vimos el otro día? Eso en el capítulo 3 nos dice: vayan y consideren a Pablo. Y entonces Pedro, en fin, sabe por qué nos dirige a Pablo. Y es justamente el apóstol Pablo el que enlista una serie de cualidades que son fruto del Espíritu Santo. Y si ustedes se van a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, van a ver allí la lista. Y en el verso 26, una de las cualidades que pertenecen al fruto del Espíritu Santo es el tener dominio propio. Allí la palabrita en algunas traducciones se traduce como templanza, pero la palabra griega es exactamente la misma. Es decir, lo que Pablo dice en cuanto a templanza en el capítulo 5, verso 26 de ¿cómo se llama? De Gálatas, o verso 26, verso 23 de Gálatas, es exactamente la misma que aplica en este pasaje el apóstol San Pedro. Existen una serie de métodos terapéuticos. Voy a usar un ejemplo nada más, pero esto tiene aplicación a muchas cosas, que son aprobados por algunos especialistas y rechazados por otros. En el campo de la psicología hay diferentes posturas y métodos de tratamiento para los pacientes. Y se ha popularizado un método que yo, por supuesto, no lo comparto, pero, en fin, se usa, en donde las personas que tienen problemas con la ira, que se descontrolan, se trata de ver cómo se canaliza esa ira, ese arranque de furia, para no terminar alguien victimizado. Entonces tenemos a lo mejor un amigo, una amiga, qué sé yo, que nos entramos en un conflicto y entonces empieza la persona a acumular presión, y en lugar de descargarse contra esa persona, lo que tratan algunos terapeutas es de buscar un medio de reenfoque. Pero no reenfoque en la situación dada, sino de reenfocar esa ira y descargarla, de abrir la válvula de presión contra otra cosa. Y hay diferentes métodos en esto. A mí me llama la atención. Algunos dicen que vaya alguien y agarre una bolsa de boxeo, ¿no? Esas bolsas largas, o la pepilla esa que está en el techo. Usualmente se usan las grandes, y usted se pone un buen guante y le entra a dar, ¿no?, a la bolsa de boxeo. Vaya allá y rómpale el cuero a la bolsa de boxeo. O otros métodos un poquito más sofisticados, no sé si lo han visto, hay laboratorios donde ustedes lo meten en un salón. Usted entra con un palo, un fierro, un bate de béisbol, y empieza a romper platos y qué sé yo, hay una cantidad de cosas metidas ahí adentro, le ponen un casco, anteojos, y ahí usted hace un desastre. Entonces, claro, después de haber roto todo, medio edificio, cuando sale de ahí ya está completamente relajado y puede volver a interaccionar con la persona. ¿Cuál es la idea de este método terapéutico? Es de simplemente relocalizar, recanalizar esa furia, ese descontrol de las pasiones y no terminar haciendo daño a una persona. Ahora déjeme hacer una aclaración acá. Si usted no es cristiano,
y los que nos escuchan en los videos lo mismo, si no son cristianos, si usted tiene problemas de ira con su esposa, su esposo, sus hijos, su jefe, no sé. Si usted tiene un problema de ira descontrolada y le sugieren que vaya y le pegue una bolsa o rompa platos, be my guest, vaya y hágalo, porque es mejor que le pegue una bolsa o rompa platos o lo que sea en un laboratorio que terminar golpeando a alguien y va a ir a parar a la cárcel. Así que si usted tiene un descontrol emocional, necesita tratarse. Y si realmente no hay otra salida y tiene que terminar en ese método terapéutico, por favor, háganlo. Vayan y métanse en eso. Sin embargo, ahora le hablo a los cristianos. Nosotros no podemos aceptar ese método terapéutico como, en fin, nuestra terapia o el punto final del trabajo. No funciona así. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted lo que hace es recanalizar la furia hacia una cosa, eso se trata solamente de un paliativo. Usted no está tratando con la raíz del problema. El problema suyo no es el síntoma, sino lo que produce la agresión. Y tomo este ejemplo porque esto se puede, en fin, traslucir en un montón de situaciones en donde las pasiones nuestras toman control y terminamos haciendo estragos con nuestra vida y a veces incluimos la vida de otras personas. Así que por eso tomo este ejemplo nada más, pero esto usted lo puede extender y aplicar a muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a levantar presión contra alguien, no sé, mi mujer, mi esposo, el perro, los chicos, ¿no? Y mi hermano, mi amigo, vecino. Y bueno, entonces lo que hago es que mejor, en vez de estrangular a este señor, mejor estrangulo la toalla en el baño. O le pego una trompada a la pared. Pero el problema es que la ira que produce eso no la está tratando. Y acá hay un problema de fondo. El problema es que usted está tratando con el síntoma, pero se está tragando un gran pecado, que es la ira en este caso. ¿Me van siguiendo lo que quiero indicar con esto? Es simplemente un ejemplo para que entendamos un poquito a dónde apunta o qué es lo que quieren estos hombres de Dios, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, inculcar en aquellas personas que ya han experimentado la fe salvífica. Pedro entonces lo que espera de nosotros es que añadamos al conocimiento que vamos adquiriendo control, fuerza interior para controlar nuestras emociones. No que vayas y canalices esas furias o esos descontroles en otra dirección, sino que agarres el toro por las astas, que tengas dominio propio. En este caso terapéutico no hay dominio. Lo que haces es darle rienda suelta a las emociones y la estás dirigiendo en otra dirección. Pero estos hombres no se conforman con eso. Otra vez, insisto en esto, si es la única opción que tenga, por favor, vaya y haga eso. Pero eso no es el método bíblico, eso es simplemente un paliativo, un parche que le ponemos a la situación, pero no se está solucionando. Usted hoy, vuelvo a repetir, se sacó toda la bronca, va a empezar a relacionarse otra vez con la persona, mansito, hasta que se levante una situación apremiante y vuelva otra vez a despertar esas pasiones de rabia y tiene que salir corriendo con la bolsita y ir al primer gimnasio que esté, qué sé yo, o se agarra con el poste de luz en la puerta de la casa, yo no sé. Y allí vamos a descargar toda la furia. No, pero eso no es una solución bíblica. Esa es una solución terapéutica nada más. La Biblia nos dice que no solamente la Biblia nos otorga conocimiento acerca de Dios y sus cosas o su obra, pero la Biblia nos dice que también nos da conocimiento de quiénes somos. Hay una antropología bíblica. Dios está interesado en revelarnos quiénes somos y cómo somos. Y cuando las cosas no se hacen bien, ¿de dónde viene ese asunto? Y ese conocimiento es útil para que podamos entonces reenfocarnos, buscar a Dios, y entonces Dios en el Espíritu Santo nos va a dar el tratamiento, ¿no es cierto?, la ayuda necesaria para poder no seguir cayendo en la misma falta. Entonces esto es algo que demanda obviamente dominio propio. La Biblia, por ejemplo, nos habla de cuál es nuestro origen
el origen de nuestro mal, nos habla de nuestra disposición en cuanto a nuestros tratos interpersonales con otras personas, cuáles son nuestros hábitos, es decir, a qué estamos dedicados en una forma común o corriente, y en especial cómo tratar con estas cosas, porque no es simplemente de alumbrar una luz sobre el problema, de identificar, bueno, tengo ira. No, bueno, macanudo, una vez que identifico que tengo un problema de ira, que estoy viviendo en pecado, bueno, ahora, ¿qué me ofrece Dios para poder dejar de ser controlado por estas emociones y muchas otras? Puede ser el alcoholismo, la droga, una vida sexual desordenada, qué sé yo, ¿no? Uno puede, vuelvo a repetir, esto puede ampliarlo y aplicarlo a un montón de situaciones o circunstancias de la vida. Una vez que nosotros adquirimos el conocimiento de lo que nos hace perder el control, tenemos dos cosas importantes. La Biblia informa de lo que nos hace perder el control y luego la Biblia nos informa qué pasos debemos dar para agarrar el control de las cosas. Y yo doy gracias a Dios porque se nos ha dejado eso. Porque si dependemos del mundo que nos ayude a los cristianos, a los hijos de Dios, o depender de nosotros mismos para empezar a habituarnos a hacer lo correcto, estamos sonados. No tenemos manera de controlar nuestras pasiones. Otra vez, recuerden que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que el Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo es la templanza, es el dominio propio. Así que es una obra de Dios en nosotros, ese control, ese dominio, esa fuerza interior. En el contexto de esta carta, de la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, si ustedes se van en el capítulo 2, ya estuvimos hablando, yo no me voy a explayar en esto, pero en el capítulo 2, versículo 13, nos dice, por ejemplo, las personas que no están alineadas con Jesucristo, cristianos que no son reales, sino simplemente de profesión, ¿no? O sea, cristianos nominales, profesan ser cristianos pero no lo practican el cristianismo, francamente. Dice, tienen por delicia, verso 13 en la segunda parte, por delicia el gozar de deleites cada día. Esa palabra delicia es muy interesante, en el original es la palabra hedoné. Esa palabra le da origen a esa tendencia libertina, ¿no?, de hedonismo, que es cuando se vive dándole rienda suelta a las pasiones. La filosofía o el concepto hedonista es viva cada uno como se le da la gana, ¿no? Todo este tema ahora, esta nueva moda que hay de playas nudistas, y creo que acá en Toronto tenemos una, qué sé yo. Bueno, eso es hedonismo. A eso apunta este es el origen de esa palabra. Y lo que apunta entonces es a los placeres, darle rienda suelta a lo que a cada uno se le antoja. Hedonismo. ¿Y qué tiene que ver con las pasiones? La palabra de Dios, estos hombres, fíjense otra vez, dice allí que se dedican a ese tipo de cosas. Si ustedes siguen leyendo, dice, estos son estas personas mundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y por lo tanto entonces dice al final son hijos de perdición. No dice hijos de Dios, Así que acá no hay opción, no hay ambivalencia en el apóstol Pedro. Dice, o eres o no eres, y se terminó el partido. Claro, hoy tratamos de borrar la línea de distinción entre cristianos y no cristianos, la tenemos borrosa, y entonces, en fin, puede haber cristianos de baranda. No, con Pedro, por lo menos lo que nos dice este hombre es, o sos o no sos. Pero no personas que están en el medio ahí balanceándose si se tiran de un lado o del otro. Y bueno, entonces la palabra de Dios nos hace un llamado a los creyentes a tener o a ejercitar dominio propio para no caer presa de las pasiones, que no seamos cristianos hedonistas, cristianos que estamos gobernados por las pasiones naturales en lugar de ser gobernados por la presencia de Dios en nosotros. Como dije la vez pasada, Pedro se dieron cuenta que no hace un desarrollo exhaustivo
de a dónde apunta con esto de dominio propio, y es por eso que voy a la primera carta. Y vuelvo a repetir para que los que no estuvieron, que las dos cartas es importante que las leamos juntas. La primera carta era una misiva tratando de dar ánimo a los creyentes que estaban bajo presión de la sociedad o del mundo hostil a la iglesia. Y la segunda carta es para tratar con la hostilidad de adentro de la iglesia, de falsos maestros que estaban haciendo estragos, estaban confundiendo a la gente. Así que Pedro en la segunda carta hace una lista de cosas que tenemos que hacer como consecuencia de la obra de Dios en nosotros, pero en la primera carta da un poco más de explicaciones acerca de esto que enumera en la segunda. Así que Pablo lo que hace en la segunda carta es puntualizar lo que ya les había enseñado. Por eso es que no se entretiene en dar explicaciones profundas acerca de estas cosas. Por eso es que los dirijo a la primera carta. En la primera carta, entonces, capítulo 2, nos vamos para atrás, nos dice otra vez: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjense, en esos dos versos solamente hay tres cosas que puntualiza este señor y que son de vital importancia que tomemos en cuenta. Número uno, Pedro nos hace un llamado, y en este caso esa palabra allí, os ruego, esa palabra en el original es parakaleo, que quiere decir, es una exhortación. Hay cierta aplicación de autoridad paternal por parte de Pedro, como apóstol le dice: yo les exhorto, les ordeno que hagan esto. Y entonces lo que nos dice es que el versículo es que nos está haciendo un llamado, noten allí en su Biblia, a la abstención. Un llamado a la abstención. Abstenernos de ciertas cosas. Esa palabra abstenerse significa guardarnos de hacer algo. Eso significa abstenerse. Cuando hablamos a una persona, absténgase de consumir, por ejemplo, medicamentos tóxicos, no lo tome. Absténgase de bebidas alcohólicas, no tome. Absténgase de fumar, le hace daño a la salud. ¿Qué le están diciendo? No fume. Lisa y llanamente, a eso apunta la abstención. Así que en este caso, este hombre nos está llamando a abstenernos, dice en ese pasaje bíblico. Y nos llama el apóstol Pedro, y por extensión la Escritura, a abstenernos de cosas que nos hagan daño, cosas que son malas para la vida de un hijo de Dios. Nosotros hoy perdemos de vista esto como un requisito para el cristiano. Los hombres estos nos llaman a tener contención y nosotros no contenemos nada. Otra vez, si yo agarro el ejemplo del que había hablado, que agarro un palo de béisbol y empiezo a romper plato, no estoy conteniendo nada. Lo que estoy haciendo es reenfocando la bronca. Y cuando se trata de la vida del cristiano en la sociedad, tampoco tenemos contención. Lo que terminamos muchas veces es imitando los patrones de conducta que prescribe la sociedad y la cultura de hoy. Y el cristiano tiene que hacer una distinción entre cómo se vive en el mundo y cómo se debe vivir en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no digo acá adentro, sino la iglesia como pueblo redimido afuera. Yo el otro día ya les dije, en la iglesia somos todos santos. El tema es cómo somos afuera de la iglesia, cómo caminamos. Y entonces este hombre nos hace un llamado que tenemos que parar un poco y decir: hasta aquí llego, yo no voy a cruzar la línea. ¿Por qué? Bueno, porque discierno que si doy el paso sobre la línea, estoy ya metiéndome en terreno peligroso y prohibido. Una conducta que no está dirigida por el Espíritu de Dios en nosotros. He perdido el control. Hay algo que me está empujando, que puede ser pasión o tentación o lo que sea, a cruzar esa línea de prohibición y meterme en terreno cenagoso. Así que este hombre nos llama entonces a practicar una vida de abstención, de decir: no, esto no lo voy a hacer. Me voy a abstener, me voy a privar de hacer esto. Segundo, nos llama a abstenernos específicamente. Pedro tiene los ojos puestos en un punto específico y dice: abstenernos de los deseos carnales. Síganme con sus Biblias ahí. En este caso habla de los deseos
que el término otra vez griego es muy importante, acá quiere decir más o menos el querer tener lo que no corresponde, apunta, la palabra es epitumía, apunta a ese impulso interno más que el objeto deseado, porque uno puede querer tener algo, pero Pedro no se está refiriendo a yo quiero esto, sino qué es lo que me motiva a quererlo, cuál es la fuerza interior que me lleva a dar ese paso a lo incorrecto. Así que este hombre nos está diciendo, absteneos de ese impulso, de eso que nos está empujando a tomar una decisión equivocada. Claro, si nosotros tenemos una situación que nos desconcierta o nos saca de quicio, y voy y cometo el acto, ya cruzaste la línea. Después vamos y decimos perdón. Bueno, el perdón no arregla nada, el perdón simplemente reconoce que hiciste lío, pero la línea la cruzaste. Si tienes que pedir perdón es porque ya hemos hecho barro. Y eso es lo que tenemos. No tenemos que agarrar, muchas veces se arregla la gente diciendo, si fallas, pide perdón. La gente dice, yo lo arreglo a si hago una macana, voy y le pido perdón. Y he escuchado personas que dicen, bueno, yo tomo las palabras de Jesús cuando dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a pedir perdón? O mejor dicho, voy a perdonar. Y el Señor dijo 70 veces 7 y hacemos la cuenta matemática y hacemos la ecuación. No debo perdonar y debo pedir perdón 70 veces 7 y hacemos todo ese retorcimiento, ¿no es cierto?, de las cosas. No, mi querido, si usted tiene que pedir perdón una vez, usted tiene que ir para atrás a casa y pensar por qué tuvo que pedir perdón. Ahí es donde está el problema. No se sienta que es un héroe porque fue a pedir perdón. Y eso es lo que le corresponde, sí, hay que pedir perdón, hay que resarcir el daño. Pero luego hay que ir a sentarse a casa y escuchar al Espíritu Santo que dice, hijo o hija, acá metiste la pata, esto no se hace. Y entonces, ahora, me siento con el Señor y le voy a pedir dominio propio para no volver a cometer la misma cosa. Porque si usted comete un delito y entonces dice perdón y al otro día comete el mismo delito y pide perdón y luego lo hace 70 veces 7, bueno, mi querido, usted tiene un problema ahí adentro y no está tomando nota. Nosotros lo arreglamos con un pido perdón y se terminó el asunto. No, usted está actuando pésimo. Usted lo que tiene que hacer es ser honesto que tiene un problema y tratar con esa pasión, esa epitumía que tiene control de su corazón y arreglar eso con Dios. ¿Me entienden? Así que este hombre entonces nos habla de que debemos tratar de una manera cuidadosa con esas pasiones. Capítulo 1, verso 14 dice, como hijos obedientes, en la primera carta, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué dijo este hombre? Que añadamos a la virtud conocimiento. Ya no somos ignorantes. Si estamos estudiando la Biblia, adquirimos conocimiento. Pero ahora el conocimiento que nos dan las Escrituras de lo que éramos en este contexto y lo que somos ahora, hay que empezar a añadir el dominio propio. Así que este hombre dice, basta ya de andar como andaban antes. Ahora tenemos que andar en una forma diferente, verso 14. Y en el capítulo 4, versículos 2 y verso 3, dice, este hombre nos llama, por ejemplo, acerca de la obra que hizo el Señor Jesucristo y que terminó con el pecado, dice, para no vivir, verso 2, el tiempo que resta en la carne, esto quiere decir en nuestro cuerpo, en esta vida, dice, conforme a las concupiscencias, otra vez palabra que ya no usamos, pero quiere decir deseos, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y verso 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra desenfreno, ¿qué quiere decir? Una palabra sin freno. Es decir, sin dominio del auto que maneja. Es un descontrolado, es un tren descarrilado. El mundo anda en esos términos. Lo que este hombre nos está llamando a nosotros ahora es a tener dominio propio y no a vivir una vida desenfrenada, sin control, sin parámetros. Lógicamente, el hombre sin Cristo no puede hacer esto. Pero nosotros, ahora que fuimos redimidos por la sangre de Cristo,
tenemos que abandonar esos deseos que nos controlaban antes y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Ya nos indicó este hombre que Jesucristo, en el capítulo 1, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro bendito Salvador. Hermano querido, yo creo que todos nosotros sabemos muy bien la fuerza que tienen las pasiones sobre nuestra toma de decisiones o nuestras acciones. Ninguno de nosotros, creo yo, podemos decir, yo estoy libre de esto. Usted puede estar trabajando, a mí me ha pasado, está atornillando en invierno un tornillo y tiene las manos congeladas y espere que se le zafe el destornillador y se pegue un golpe en un dedo y probablemente se acuerde de unas cuantas palabras que no debe decir, que aparecen en el diccionario y otras que no aparecen. ¿Y qué culpa tiene el destornillador? Pero sin embargo se le agarra, el destornillador vuela por el aire, ¿no? Si hay alguien que nos dijo algo, nos miró medio raros, y bueno, se nos hierve la sangre. El jefe que nos respira en la nuca y ya nos tiene los sentidos ya que van a explotar, nos dan ganas de agarrar la máquina de escribir, la computadora y, no sé, metérsela en la oreja. Así que a veces se nos escapan un poquito las cosas, ¿no? La señora, cuando el marido viene medio loco del trabajo y le da ganas de tirarle el plato por la cabeza. Gracias que tienen dominio propio, si no vendríamos todos con chichones en el mate, ¿no? Entonces, la vida es así, la vida de los chicos que se portan mal, las pobres señoras que tienen que estar gritándole al chico, portate bien, te lo dije 10 veces ya, ¿cuándo vas a terminar? Y el chico sigue caprichoso y llega un momento que las pobres señoras, si no fuese por la gracia de Dios y porque son buenas madres, los tiran por la ventana del 10º piso a los chicos. Así que entonces, ¿qué pasa ahí? Todos tenemos este asunto, esta lucha de emociones que se revuelven adentro nuestro. Es parte de nuestra naturaleza. Bueno, no hay que dejarlas que vayan de aquí para allá, hay que hacer algo con eso. Y tampoco se trata, como dije antes, de recanalizar esas pasiones. No, las tenemos que encarar de frente. Y entonces eso me lleva al tercer punto acá. Los deseos carnales están en guerra dentro de nosotros, que es lo que nos dice Pedro en ese versículo 11 en la tercera parte. ¿Lo ven eso? Dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros a veces no pensamos que dentro nuestro se está suscitando una guerra interior de pasiones contra el espíritu con el que Dios nos ha sellado. Y es importante ver a quién le damos el timón o la rienda de nuestras acciones. Porque si se la dejamos a las pasiones, vamos a hacer lío. Si se lo dejamos a Dios, las cosas van a cambiar e inclusive vamos a salir glorificando a Dios por respecto a la respuesta que nosotros tenemos frente a una situación dada. Ahora es interesante porque Pedro nos habla como una casta diferente de gente al hombre que no es creyente. En esos términos hablo de casta. Habla de aquellos que no son creyentes y obviamente son regulados por las pasiones, pero entonces se nos habla a nosotros como un pueblo totalmente distinto. Noten que dice, amados, yo ruego, verso 11, como extranjeros y peregrinos. Es decir, Pablo acá lo que está diciendo o nos está identificando es que no somos del mundo. Y estamos de paso. En otras palabras, no solamente no somos del mundo, sino que además, si estamos ahora en el mundo, es por un poco de tiempo. Así que a veces en la teología contemporánea lo que se habla es de hacer que el creyente se establezca en el mundo. Todo, su trabajo, sus inversiones, todo es ahora, acá vive la vida, termina de aquí, porque aquí es solamente, este es el reino de los cielos, este es el momento. Pero los hombres de la Biblia nos hablan de un futuro, de otro mundo, mejor que este, porque este no da para más. Es más, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, nos dice que todo esto va a ser consumido por fuego. Así como en el antiguo mundo todo fue terminado con agua, ahora dice que será por fuego. Así que no sé qué esperanza tenemos en este mundo. Así que nosotros estamos de paso. Nuestro pasaporte es la sangre de Cristo. Y vamos para el otro lado, a nuestro país celestial. Así que este hombre nos exhorta como extranjeros y peregrinos.
y por lo tanto debemos andar como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿por qué digo otra carta? Bueno, en el capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que son, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que tomen nota, ¿por qué digo que somos otra casta? Los creyentes son personas que han sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo. No es un rescate parcial, sino un rescate total. Nosotros con todo lo que tenemos adentro. Acá, a modo de paréntesis, si tú, amigo o amiga, no has aceptado a Cristo como Salvador personal, considera la voz del Señor en su palabra. Dios puede, Dios quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Si usted tiene problemas con sus emociones, en sus relaciones interpersonales, con el mismo Dios, con el mundo, con la sociedad, bueno, Dios quiere redimir y liberar su vida de todo eso. Quiere darle la salvación y solamente se hace a través de la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos redime de todo eso. Así que entonces, debido a esa realidad de nuestra redención, Pedro ahora nos llama a ejercitar en nuestras vidas dominio propio. Vidas controladas. No que nuestras pasiones dominen nuestras decisiones, sino que Dios en nosotros es el que nos dirija o nos domine. Ahora, noten ustedes en el contexto inmediato de ese capítulo 2, como debemos ejercitar dominio propio, verso 13, ante las instituciones de gobierno. Dice este hombre allí, fíjense, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores. Hoy día, se está dando este asunto de que si uno está en desacuerdo con el gobierno, más allá de si somos de línea de izquierda, de centro o de derecha, en el espectro político, gana un gobierno de cualquiera de estos estratos y entonces el grupo contrario agarra las calles. En Latinoamérica esto se usa mucho, Y entonces, ¿qué hace la gente? Va protestando y agarran piedras y rompen todo, vidrieras, se meten adentro de los negocios, se llevan las cosas, prenden fuego los autos y hacen un destrozo total. Los policías que tienen que hacer el cordón de contención los cascan, les tiran bombas de molotov, piedras. El policía lo insultan, lo escupen, el pobre policía que él tiene que dejar a su familia en casa, ¿no es cierto? Y a su esposa y salir a trabajar como todos nosotros y tiene que aguantarse ahí, que la gente venga y le haga las mil y unas y cuidado que no vayan a parar al cementerio. Después la gente se queja cuando el policía saca el garrote y da palazos, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué quieren ustedes? Que el policía diga, acá estoy, y se martiriza ahí delante de todo el mundo. ¿Qué sé yo? Estamos medios locos hoy. Pero la gente busca una justificación razonable a la violencia que termina asaltando la propiedad privada. Porque dígame usted, prender fuego un coche de alguien que tuvo que salir a trabajar y se gastó, ¿no es cierto?, el esfuerzo para tener su autito, y de repente ese hombre se encuentra que una chusma de gente que perdió el control van y le prenden fuego al auto. Y el negociante que por ahí le da trabajo a 4 o 5 personas, la cajera, el que acomoda la ropa y qué sé yo, el hombre se quedó sin negocio, los empleados sin trabajo, y a nadie le importa nada eso, empezando desde la pirámide, ¿no es cierto?, desde arriba, en la pirámide social, hasta la base. Todo el mundo dice, bueno, pero es que los gobernantes y qué sé yo. Bueno, en el mundo hacen eso, pero los cristianos no. Los cristianos no entramos en esa órbita. Los gobiernos pueden ser locos, pero hemos sido llamados a ser pacifistas. No quiere decir que estamos de acuerdo con los gobernantes, pero tampoco somos tirabombas. Cuando Jesucristo se enfrentó con los gobernantes en Jerusalén, era el clero el que gobernaba y él nunca salió a agarrar piedras. Miren que tenía poder político Jesús para levantar a toda Jerusalén y que tiren todo abajo. Y con Roma ni hablemos, a tal punto que cuando lo asaltan a Jesús en el huerto, los oficiales, Pedro,
quiso defender al maestro y lo paró en seco. El Señor le dijo, mira, la espada esa te la guardas. Y le dice, tú no te das cuenta quién soy, que tengo potestad para llamar las huestes y que hagan estragos con todo esto y con todo el imperio. Y no, él practicó dominio propio. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Por amor a nosotros, gracias a Dios. Así que este hombre quiere que nosotros tengamos dominio propio ante las instituciones de gobierno y no que nos convertamos en animales, en gente que da rienda suelta a sus pasiones. Para opinar tenemos los foros públicos y en última instancia las arcas donde se ponen los votos y ahí decidimos como civiles insertados en la sociedad qué decisión tomamos, si aceptamos a un gobernante o lo reemplazamos por otro. Y no nos tenemos que romper mucho la cabeza porque ya Pedro nos dijo que después de todo somos peregrinos, estamos de paso. Así que aunque este mundo haga implosión, nosotros no somos de este mundo. Que se arregle el mundo con el mundo. Nosotros ya estamos arreglados con el Señor y vamos para allá, a nuestra patria, donde no se habla de democracia sino teocracia, donde Dios gobierna con justicia y equidad. Así que número 1, este hombre quiere que tengamos dominio propio ante las instituciones de gobierno. Número 2, verso 14, dominio propio ante las normas civiles. Vuelvo a insistir, noten ustedes en el verso 14 que dice, como por él enviados, es decir, los gobernadores, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Lo que está diciendo este hombre es, ustedes sométanse a las leyes. No vayan a ser acusados como uno que rompe la ley y vive al margen de la ley. Lo que este hombre quiere es que respetemos las normas civiles, que seamos gente civil. Gente decente, gente que se conduce como corresponde. Y vuelvo a insistir, esto no es redundar, y no importa que estemos en desacuerdo en cómo o quién está gobernando. El apóstol Pablo, cuando en Romanos escribe, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios, y si ustedes siguen leyendo en el contexto, está hablando, algunos dicen que habla de la autoridad de la iglesia, para hacerse los vivos, ¿no? Y llevarse la plata de la gente. Ustedes sigan leyendo y van a ver que está hablando de la autoridad de gobierno. Y en ese entonces, por eso dice que llevan la espada para pincharlo al que se hace el loco, o el garrote. Entonces, pórtense bien y no los van a tocar. Entonces, él dice, sométanse. Porque si bien el policía, otro día estaban a veces en nuestros países, no sé, yo creo que leen los diarios también de Latinoamérica, ¿no? Ahora agarran a alguien y termina con una pateadura en una prisión. Está bien, hay abuso policial, hay gatillo fácil y todo eso. Pero a veces victimizamos al delincuente. Yo cuando fui a la Argentina el año pasado a ver a mi madre, andaba la policía por todos lados. A mí no me dieron ninguna paliza. Entraba, salía, saludaba a veces a un policía en la calle. Algunos me saludaban y otros no, qué sé yo. Bueno, pero no me dieron una paliza. Ahora, si yo me ve el policía con un adoquín apuntando en la cabeza de otro, bueno, mi querido, probablemente me caigan 4 o 5 oficiales y me den una paliza. Que hubo abuso de autoridad, está bien, pero ¿qué haces con el adoquín en la mano? Acá tenemos la costumbre hoy de victimizar al delincuente. Hay delincuentes en el gobierno, pero está el delincuente del otro lado, el delincuente común. Bueno, lo que haga el mundo a mí no me interesa, pero los cristianos, no. Los cristianos tenemos que conducirnos de una manera distinta. La sociedad está fuera de control. Nosotros tenemos que ejercitar dominio propio. Nosotros tenemos que tener control en nuestras acciones y no imitar el desbarajuste que está sucediendo en el mundo y en la sociedad. Porque de lo contrario, ya no estamos viviendo como cristianos. Y Pedro nos dice que así como Dios es santo, nosotros debemos también ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que debemos respetar las leyes. Verso 18, tenemos también que tener dominio propio ante nuestros jefes. Cambiaron los tiempos, en aquel entonces había señores, ahora tenemos empleados o empleadores. Y noten que dice en el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, porque no hay mucho problema cuando tenemos un jefe que es un campeón, ¿no? Nos viene con la tacita de café al escritorio y dice, toma, te hice un cafecito. Gracias, jefe. O dice que hoy yo pago el almuerzo. ¿Quién no quiere un jefe así?
O si no, el jefe que nos dice, hace un calor bárbaro, andate 2 horas antes porque está bravo el asunto. No, pero mire que necesito el sueldo, yo te lo pago. Gracias, jefe. Un jefe así, ¿quién no lo quiere tener? Pero note Pedro que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Está el hombre que te va a mandar a que le hagas el café. El jefe que te va a decir, ¿me trae un sándwich de pollo? Sí, ¿cómo no? Y tú lo traes y no te da la plata de lo que te salió un sándwich de pollo, un pillo. El hombre que te hace trabajar horas extras como un burro y no te paga. Te retiene el salario, pero hay de sobra jefes sinvergüenzas así. Bueno, pero eso es el mundo. Y este hombre está preocupado no tanto en cómo actúa el hombre en el mundo, sino cómo actuamos nosotros en la sociedad. Y dice, a ese jefe que es un hombre que te da ganas de agarrar, otra vez, abrir la ventana de la oficina, del piso 15, y cuando el hombre está respirando para destapar las fosas nasales, tú con el pie haces... A ver si vuela el hombre. Porque ya no lo aguantas más. No, dice dominio propio. Dominio propio. Que la pasión no gobierne tus decisiones. Que el Espíritu de Dios que está en ti gobierne tu vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué el apóstol Pedro nos empuja en ese rincón a tener dominio propio? Bueno, dice, número 1, verso 15, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que someternos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Si Dios no tuviese interés en usarte para hacer de testimonio al mundo y la sociedad, no te llamaría a que ajustes tu vida. Simplemente nos salva y nos dice, salgan y arréglense como puedan. No, Dios nos da el honor y el santo privilegio de poder salir como embajadores. Nosotros, nos dice este hombre en el capítulo 2, verso 9, que somos sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice allí, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ponte a pensar el honor y el privilegio que tienes tú de ser el embajador de Cristo a este mundo y esta sociedad perdida. ¿Con qué derecho tenemos nosotros ese privilegio? Ninguno. Dios nos otorga ese derecho en Cristo Jesús. Y ahora podemos salir a mostrar lo que es verdaderamente un cristiano con dominio propio. Así que uno es la voluntad de Dios. ¿Lo ven eso? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo estas cosas bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego, la segunda cosa está en el verso 16. Es porque de esa forma manifestamos que somos siervos de Dios y no de nuestras pasiones. Otra vez, dice el verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la voluntad de Dios y es para manifestar a quién está sirviendo. Yo ya no sirvo al diablo, no sirvo a los gobernantes, no sirvo a la cultura o la sociedad, no sirvo a las presiones sociales. No sirvo a un organismo de hombres, que inclusive puede ser un cuerpo religioso. Yo sirvo a Dios. Y quiero que Dios manifieste su gloria a través de este siervo. Eso es lo que quiere el apóstol Pedro de nosotros. Por eso le dice a esta gente que no solamente hay que añadir a la fe virtud moral o una conducta moral íntegra, sino que a eso hay que agregarle conocimiento, y a medida que vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, también nos vamos conociendo, y entonces lo que hacemos ahora es tomar dominio propio de nuestras acciones, y no que las pasiones terminen gobernando nuestras vidas, que terminan, en lugar de darle gloria a Dios, es de avergonzarlo, porque estamos siendo un mal hijo. Así que, hermanos queridos, otro consejo que nos da el apóstol Pedro, de la lista que vamos a ir viendo semana a semana, pero nos deja entonces con este pensamiento. ¿Vamos a seguir los métodos terapéuticos que, en lugar de tratar con los problemas, los tapa? ¿Trata con los síntomas? El mundo hace eso. Pero el problema nuestro no es el mundo. Y si tenemos una preocupación por el mundo, es predicarles el Evangelio. Pero luego está la iglesia, los que ya se convirtieron. Y bueno, a esos ahora nos habla Pedro.
y nos dice que debemos tener dominio propio, para que de esa forma entonces podamos andar, ya no como andábamos antes, dirigidos por las pasiones descontroladas y que escondíamos en los síntomas, sino que ahora podamos vivir una vida de integridad moral, con conocimiento y control de nuestras pasiones. Y cuando el mundo nos ve, entonces van a decir, este pueblo es diferente, y eso le va a dar gloria a nuestro Dios. Y si tú no conoces a Cristo todavía y estás luchando con tus pasiones y cosas por el estilo, yo te ruego en el nombre de Cristo que aceptes su salvación preciosa, que te ofrece gratuitamente. Y Dios te va a transformar completamente. A esto le llamamos el nuevo nacimiento. Y te va a transformar de tal forma que ahora vas a poder dejar que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Y Él es el que te va a dar templanza, va a cambiar tus inclinaciones. Y si hay cristianos que de repente ven que se les escapa el control, a doblar rodillas, reconocer que estamos pecando, llamar las cosas por su nombre y humillarnos delante de Dios y decir, Señor, en tu nombre te pido que me ayudes y toma el control de mi vida. No dejes más que yo agarre la rienda. Tú toma la rienda de mi vida y ayúdame a glorificar tu nombre, a hacer tu voluntad, a ser un siervo tuyo, como nos recomienda este hombre, este gran hombre de Dios, que por cierto tuvo en su tiempo un carácter que era terrible, Pedrito, era un caso serio, pero como Dios formó de ese hombre duro, ese hombre áspero, lo hizo un gran hombre de Dios que hoy nos da tan preciosas lecciones para la vida de todos los días. Dominio propio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y una vez más nos confrontas con realidades que son actuales, no solamente las del primer siglo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que produzcas el fruto en nosotros del Espíritu Santo, y una de esas cualidades que enlista el apóstol Pablo es la templanza, el dominio propio. Ayúdanos, Señor, toma control de nuestras vidas y permite que podamos salir al mundo como testigos tuyos para mostrar el poder de tu obra. Y de esa manera las personas o algunos en el mundo quieran tener lo que viene de tus manos, que es la salvación, la vida eterna y una vida transformada. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.